Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Una emisión, un conversatorio que, como ustedes saben, tiene que ver con la entrada en acción del Museo Gota de Agua. Este museo, este proyecto de divulgación preparado con muchos años de antelación que en estos tiempos se está haciendo una realidad. Entonces, en lo que la infraestructura del museo se consolida y nos permite recibir al público, hemos decidido iniciar actividades con estos conversatorios en donde aprovechamos la generosidad de un buen número de académicos y de personas comprometidas con la utilización viable del agua, con la utilización responsable del agua en nuestro país. Y los invitamos para que aquí comparezcan y expongan su proyecto. Y de esta manera busquemos la vinculación con los diferentes actores que están haciendo grandes esfuerzos por trabajar en una gestión viable del agua. En esta semana nos hemos despertado con la noticia nacida de la NASA de que el país entero presenta un nivel de sequía realmente preocupante. Eso podemos asumir que es el efecto, uno de los efectos del cambio climático, pero también debemos reconocer que la gestión que hacemos de los cuerpos de agua en el país es verdaderamente deficiente y que ha adolecido de la participación de la academia. Y creo que es el momento de que profesionales que sí le sepan al manejo del agua empiecen a tomar las decisiones importantes sobre el manejo de este recurso. Entonces, con ese contexto, yo les quiero platicar que hoy tenemos el privilegio de tener a dos jóvenes muy talentosas, muy comprometidas, muy preparadas, que nos tienen un proyecto de mucha relevancia. Damos la bienvenida a Anaí Flores. Anaí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Javier, por invitarme, por invitarnos, y también a Lilia y a Lucy. Gracias. Gracias. Y también damos la bienvenida a la maestra Mesli Romero. Mesli, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bien, como saben los que nos han seguido en estos conversatorios, la dinámica empieza con la revelación de nuestros invitados acerca de su perfil profesional, quiénes son, qué estudiaron, cuáles fueron los elementos que las fueron llevando a definir sus compromisos, a definir sus estudios, su preparación, todas las actividades que las hacen ser hoy las líderes del proyecto que nos van a platicar. Entonces, si quieren, empezamos con Anaí. ¿Les parece bien? Que empecemos Sí, con Anaí y después seguimos con Metsi. Entonces, Anaí, adelante, por favor. Claro, sí, muchas gracias. Pues, híjole, hoy les vamos a hablar de un tema que para nosotras es muy importante y consideramos que todo mundo tiene que saberlo. Pero antes de llegar a hablar de eso que es tan emocionante e intrigante, pues quisiéramos mencionar, pues, qué nos llevó ahí, ¿no? Yo hice la licenciatura en química en la UAM y después me pasé a hacer el doctorado en ciencias. Todo mi trabajo de investigación, en el área de ciencia básica, ha sido en el área de química computacional. Y actualmente me encuentro haciendo investigación en el grupo del doctor José Luis Vázquez, que es parte del área de físico-química teórica en la UAM, y también doy clases de química en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y para mí, ser profesora, enseñar, es de las cosas que más me ha enriquecido, ¿no? Personalmente hablando.
Después de haber transcurrido ya algunos años de experiencia como docente, pues me empecé a preguntar sobre por qué no transmitir esto que yo transmitía a mis alumnos en el salón de clases, pues a todas las personas allá afuera, ¿no? Había temas que yo consideraba que eran súper importantes que aprendieran o que supieran todos los demás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podía yo explicarle el fenómeno de la partícula en una caja a mi abuelita, ¿no? O sea, recuerdo que mi asesor en el doctorado me dijo, ¿cómo tú le explicarías a tu abuelita el problema de la partícula en una caja? Y yo, chin, ¿no? O sea, me quedé de, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer? Y pues justo ahí fue la chispa que encendió como mi camino para decir, me quiero dedicar también, o sea, aparte de hacer investigación en ciencia básica, a hacer divulgación de la ciencia. Entonces empecé como a dar talleres a niños, a personas en la comunidad en la que crecía y en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y de ahí, pues bueno, ya me dejé ir, ¿no? Me fui así, como carrito. Y tengo un trabajo también que tiene que ver con divulgación científica y con investigación en género y ciencia, en género y educación, perdón, que se llama La química de las brujas, ¿no? Ahí hablo sobre la participación de las mujeres en la creación de la química como ciencia moderna, que ese es otro trabajo que tengo aparte. Y después de platicar mucho con Metzli, que Metzli está en otra área, pues coincidimos en que a ambas nos encantaba ir a la playa, nos encantaba el océano y todo lo que tenía que ver con esto. Y yo dije, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no hay programas que hablen sobre el cuidado del océano, que estén orientados hacia la educación sustentable y sobre todo que sea una educación interseccional, ¿no? Entonces, justo ahí en ese momento nace pues este gusto por hacer este trabajo tan bonito, ¿no? Que empezamos a platicar el año pasado y que ya lo concretamos justo en los últimos meses y que nos ha parecido muy interesante y que consideramos que es muy importante que no nada más se quede como un trabajo de divulgación, ¿no? Sino que sirva para crear después políticas públicas relacionadas con el cuidado, el monitoreo, y la recopilación de información y de datos sobre el océano, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Como el Golfo de California, el Golfo de México y la parte del Pacífico que pues ya muchos hemos visitado, ¿no? Por ahí por Oaxaca, por Chiapas, en fin, bueno. Muy bien, muy bien, Anaí. Qué gusto de que estés trabajando con José Luis Gázquez, ¿Sí? que es un querido personaje que también le va a la América. Sí, también. Por eso dije, yo también conozco a alguien que le va a la América. Fue rector de la UAM Iztapalapa, fue rector De la UAM. rector general y fundador de varias cosas dentro de la UAM, como el Centro de Supercómputo, Sí. en fin, un personaje querido que le ha dado mucho a la UAM en general. Y te quería mencionar que se le atribuye a Einstein eso de que cuando conoces bien algo es cuando se lo puedes explicar a tu abuelita o a tu tía. Sí. Entonces eso viene de Einstein. ¿Qué nos platicas tú, Metzli? ¿Cómo te desarrollaste para llegar hasta acá? Pues yo estudié la licenciatura en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y estudié Ciencias de la Tierra. Después hice mi maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, igual de la UNAM. Y pues, bueno, siempre me ha gustado el océano. Desde pequeña quería ser bióloga y meterme en esa área. Después, después aprendí sobre oceanografía física y me gustó más que la biología, entonces me empecé a meter más en eso todavía. Y pues sí, cuando conocí a Ana, que es como ella es química y pensábamos en qué podíamos trabajar juntas. Y bueno, pues en el océano pues hay mucha química, entonces yo le dije, me parece más fácil que tú te unas conmigo, o sea, que tú aprendas la química del océano a que yo me vaya a las partículas. Y pues sí, entonces por eso es que también surgió este proyecto de química del mar, que pues más bien lo enfocamos hacia acidificación del océano, que bien como mencionó Ana, pues o sea, sí los hay programas de divulgación, pero que pues al parecer no han sido suficientes, ¿no?
siempre falta impulsar más esa parte y pues sí, seguir para llegar pues cada vez a más gente, a gente que no esté tan relacionada o que pues eso, se lo expliquemos de formas un poco más amenas y que pues que se les quede algo, ¿no? O nazca una preocupación por el cuidado del océano. Muy bien. Y precisamente con esto que nos platicas, Mesli, abres la conversación sobre lo que hoy nos ocupa. Hoy vamos a platicar de lo que ustedes nos proponen, el proyecto que ustedes han estado manejando. El océano, un estuche de agua y otras monerías químicas. Entonces entiendo que este es un esfuerzo por desarrollar divulgación científica acerca de los grandes problemas nacionales. Entonces, nos han compartido una infografía que está realmente muy atractiva, muy interesante, pero al margen de presentarla al público y de mencionarla y de hacer su referencia, ¿por qué no nos platican ustedes directamente qué es este material, qué es este proyecto? ¿Qué nos vamos a encontrar si nos acercamos a esto de el océano, un estuche de agua y otras monerías químicas? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, lo que nosotros queremos pues ahí plasmar en nuestro artículo de divulgación va a ser primero esta interacción que ocurre entre el océano y la atmósfera, que bueno, pues es una interacción permanente que se da porque el océano es un sistema abierto y está en constante intercambio con la atmósfera. Y como mencionabas, esta parte de cambio climático, dada pues por el exceso de producción de CO2 por parte de nuestras actividades como humanos en la quema de combustibles fósiles. Bueno, pues cuando, o sea, se viene un incremento de emisiones de CO2 a partir de la era industrial, pues viene un aumento de estas emisiones a la atmósfera, pero pues no se queda ahí, sino que se va a los océanos y el océano la capta, pero de forma irregular. ¿Por qué? Porque, bueno, en el océano pues están las corrientes marinas y estas corrientes distribuyen el agua en el océano. Entonces, cuando el océano capta el CO2 de la atmósfera, pues digamos lo capta y luego lo distribuye a diferentes partes. Entonces, pues está esa primera parte, ¿no? De la inyección de CO2 excesiva a la atmósfera y luego se va al océano. También está este otro proceso que pues actualmente se viene hablando cada vez más de él, bueno, desde los 80s, el calentamiento global dado por el efecto invernadero, que este efecto invernadero pues no es más que cada vez que hay, bueno, que ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, pues no permiten que los rayos solares que entran, bueno, una vez que entran, se reflejan en toda la superficie de la Tierra y se quedan atrapados en la atmósfera. Entonces va haciendo que nuestro planeta se esté calentando en promedio cada vez más. Pero este calentamiento también es, pues, desigual, ¿no? No va a ser homogéneo en toda la Tierra. Y bueno, después pues de que ocurre este calentamiento y esta interacción de océano-atmósfera, el océano va capturando el dióxido de carbono y ahí es donde viene la parte que, bueno, donde le dije a Ana, pues ahí entras tú porque ahí viene la química, ¿no? Cuando el dióxido de carbono se combina con el agua de mar. Y bueno, pues si quieres tú continúa. Sí, sí, justo lo que sucede cuando hay una sobreproducción de dióxido de carbono en la atmósfera, el océano entra como amortiguador, ¿no? Lo que hace es decir, ¿sabes qué? Mira, no hay problema, yo te ayudo a que no te calientes tanto. Vamos, échame el dióxido de carbono, no hay bronca, yo aquí, ¿no? Pero ya de verdad ha sido tanto y tantas las emisiones de dióxido de carbono y muchas de estas, de este dióxido de carbono que se va a la atmósfera, pues el océano entra como a amortiguarlo, ¿no? Dice, pues no hay bronca, yo lo recibo, pero está recibiendo una cantidad de dióxido de carbono, o sea, más allá de la que puede soportar. Y esto está provocando una serie de reacciones químicas dentro del océano
que está provocando que el océano se haga más ácido. En sí, el océano es básico. ¿Qué significa que sea básico? Bueno, tenemos la escala de pH que va 0 a 14. El estado neutro, pues es cuando está 7, ¿no? El pH del océano, pues está como alrededor de 8.2, es decir, es básico. Lo que está haciendo este dióxido de carbono dentro del océano, lo que hace es ir moviendo ese pH año con año y lo va volviendo más ácido. Es decir, ya hay lugares en los que se ha encontrado que este pH ya está alrededor de 7.8, 7.6, que es más o menos el que anda ahí, ¿no? ¿Y cuál es? Van a decir, bueno, pero ¿qué onda? O sea, ¿cuál es la consecuencia del pH? No entiendo. Bueno, pues cuando naturalmente el océano capta dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, al combinarse con el agua, produce ácido carbónico, que a su vez, al soltar protones o iones hidrógeno, pues suelta el ion carbonato, ¿no? Y el ion carbonato, al combinarse con los iones de calcio, forma carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio, pues es esta figurita que forman los bloquecitos para que se formen la aragonita y la calcita. Y la aragonita, pues no es nada más que el cristalito que forma las conchas de muchos moluscos que están ahí dentro, ¿no? También los exoesqueletos de muchas especies que están ahí, ¿no? Y es muy importante el que estas especies logren conservar sus esqueletos, sus casitas en las que viven, pues para mantener el equilibrio en el océano, ¿no? Y que también son los bloquecitos que forman los corales, ¿no? Y todos los arrecifes y todas esas especies en las que viven muchos peces, que son pues como ciudades pequeñitas completas para los peces, ¿no? Y lo que está sucediendo con esto es que se han dado cuenta que por este hecho de que se está bajando el pH del océano, pues muchos moluscos no logran armar bien sus conchas, o sea, ya empiezan como a deformarse. Han encontrado que los corales empiezan a blanquear, es decir, se empiezan a morir. Y que también, por ejemplo, algo que afecta muchísimo es la presión, ¿no? Si nos vamos a presiones más bajas, más altas, perdón, a presiones más altas, es decir, a profundidades más altas en el océano, si nos vamos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, pues ahí vamos a encontrar pues que pues estas aguas son más ácidas, es decir, tienen pHs más bajos, ¿no? Y entonces esta acidificación está provocando que esos pH sean aún mucho más bajos y entonces todos estos seres vivos que ocupan esos bloquecitos de aragonita, de carbonato de calcio, para formar sus cuerpecitos o sus conchitas y todo eso, pues ya no lo están encontrando. O sea, ¿qué onda? O sea, ya, ¿no? Estoy así como, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Y muchos, o sea, se está temiendo que vayan a desaparecer, ¿no? Y justo ese es uno de los problemas más preocupantes porque en México, pues no se tiene una regulación con respecto a rescatar datos sobre lo que está sucediendo en el pH, pues en todo el mar, el océano que está rodeando a la República Mexicana. Pero hay algunos trabajos que han mostrado que tanto el Golfo de California, ¿no? El Golfo de California, pues su pH ya se ha estado bajando año con año, ¿no? De hecho, no se tienen datos, hay pocos grupos de investigación que se dedican justo a monitorear esto, pero no hay, vaya, como algo que esté institucionalizado, ¿no? Que sea como, ya sea ley, como que se tenga que hacer un estudio regulado sobre esto y que, pues se proponga cierta conservación, ¿no? Entonces, justo ahí es donde entra la preocupación, ¿no? De qué onda, qué vamos a hacer con esto. O sea, la gente no está volteando a ver este problema, que es un problema muy grave, porque México es riquísimo en especies, ¿no? Claro. Claro. Y en litorales. Sí, en litorales también. Bueno, dan ustedes un panorama general de cuál es su proyecto. Sitúan muy bien la importancia de estudiar y de analizar estos comportamientos, pero yo les pediría que nos fuéramos por partecitas para aclararle al público. Primero, lo del calentamiento global, que es una desgracia, que es una amenaza no para dentro de 10 años, sino que ya empezó a manifestarse. Todo el mundo cree que es una cosa continental, ¿no? O sea, se produce CO2 en el continente y entonces pues hay que sembrar más árboles
para que absorban ese CO2, ¿no? Porque pensamos que el mar aguanta de todo. Sí. Y ya nos dijo la doctora Patricia Ramírez de la UAM que no es cierto, que el mar no aguanta de todo y que ya le hemos echado tantas cosas que ya se empezó a molestar, ¿no? Incluidos los microplásticos y todas estas cosas. Entonces, ofrézcanos por favor un análisis rápido, resumido, de el impacto del cambio climático como amenaza inmediata para la humanidad. ¿De qué se trata? ¿Por qué tenemos que estar preocupados del cambio climático? Bueno, principalmente porque porque es un cambio que va a ocurrir o que está ocurriendo de forma rápida, y este cambio no va a permitir a los organismos y a los ecosistemas adaptarse a ese ritmo. Normalmente los organismos y los ecosistemas están acostumbrados a cambios graduales en el tiempo, pero esto ocurre pues en años geológicos, ¿no? Y en cambio nosotros lo que estamos haciendo es pues impulsar los procesos de cambio, y algunos organismos que no van a poder adaptarse a ese cambio tan repentino pueden pues desaparecer, bueno, pueden extinguirse. ¿La sequía extrema que estamos viendo en el país tiene que ver con eso? Sequía extrema. Con cambio climático. Pues tiene que ver también con la explotación de los recursos naturales, ¿no? Uno sería como con la explotación de los recursos naturales que tenemos, con la nula educación que hay con respecto a la conservación y a, sí, bueno, más que nada la conservación, ¿no? O sea, la mala gestión. La mala gestión, que es otra, ¿no? La mala gestión. El cambio climático, pues tendría que ser más bien con respecto al cambio global, ¿no? O sea, como general, podría decirse, ¿no? O sea, es como, una cosa es cambio climático, otra cosa es el cambio global, ¿no? También que es, vaya que... Pero, por ejemplo, una amenaza muy grave, nos dicen, es que los mares crezcan, ¿no? Que incrementa el nivel del mar. Suban 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, ¿no? Lo han ido midiendo y esto pone en grave riesgo a las poblaciones que están en las zonas costeras, limítrofes, ¿no? Sí. Eso es un riesgo grave que está sucediendo ahorita, es una amenaza real. Sí, claro que sí. Bueno, principalmente el incremento del mar pues se va a deber a este aumento de temperatura, y cuando, digamos, o sea, cuando se calienta algo tiende a expandirse. Entonces lo que va a hacer el mar es eso, como superficialmente el mar se ha calentado gradualmente, pues va a haber una expansión, digamos, y por lo tanto un aumento del nivel. Sí. Y sí, o sea, los asentamientos que estén a nivel del mar, pues tienen un riesgo mayor que las ciudades que estén en una altitud mayor. Claro. Digamos que para entender o para tratar de entenderlo más de manera más simple, si nosotros pensamos en el continente y pensamos en el CO2, decimos, bueno, pues hay que bajarle al CO2 y hay que sembrar más árboles para que capten CO2, ¿no? Pero cuando pensamos en el mar como un captador de CO2, ¿ahí qué hay que hacer? ¿Hay que hacer alguna cosa se puede hacer para proteger al mar, además de disminuir el CO2? ¿O no hay manera de proteger al mar de este efecto nocivo que ustedes nos están platicando? Esa es una buena pregunta. Pues, digamos, lo análogo en el mar a los árboles en la tierra es el fitoplancton, ¿no? O las algas que necesitan este CO2 para hacer fotosíntesis y producir oxígeno. Pero, crear esto, yo pienso que sí se llega a un desequilibrio del ciclo del carbono, ¿no? O sea, no vas a decir ahora vamos a inyectar fitoplancton para que capte más dióxido de carbono. O sea, tampoco funciona así. Bueno, es más complejo que sí, eso. es una cosa muy compleja y que están en equilibrios exquisitos, ¿no? Porque, por ejemplo,
en años pasados o en meses pasados atestiguamos una arribazón sin precedentes de sargazo en las playas del Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Pues es que aumentaron los nutrientes en no sé dónde, y entonces, bueno, ¿y eso es malo o es bueno? ¿No? ¿Eso qué nos está diciendo? ¿El sargazo nos ayuda con el problema del CO2? No, bueno, en realidad ahí lo que hace es, pues como flota el sargazo, impide el paso de luz hacia abajo, hacia mayor profundidad. Y por ejemplo ahí los corales pues se ven afectados porque no les llega la luz suficiente para vivir, ¿no? Entonces, eso, o sea, no es benéfico necesariamente. También por eso creo que, o sea, impulsar el uso del sargazo en algo, o sea, darle un uso sería algo muy bueno, porque pues, si llega en tal cantidad, usarlo sería genial. Claro. Muy bien, pues nos están ilustrando mucho acerca de este problema. Para mí es una novedad, esto del CO2 y el mar. Les quiero recordar a quienes nos están sintonizando que estamos hablando con la doctora Naid Flores y con la maestra Mesli Romero y que nos están presentando un proyecto de divulgación que ellas manejan que se llama El Océano, un estuche de agua y otras monerías químicas. Les quiero recordar, como les recordamos en todas las emisiones, que este es el momento de hacer sus comentarios y sus preguntas, que las pueden hacer a través del chat del Zoom o de las otras maneras con que nuestras productoras tienen acceso a las preguntas por el Facebook, para poder tener tiempo y transmitirle sus comentarios y sus preguntas a nuestras distinguidas expositoras del día de hoy. Entonces, por favor, este es el momento de iniciar las preguntas. Estamos ya llegando a la mitad de la emisión. Entonces, vamos a continuar. Les pediría que nos hablaran un poco más del proyecto mismo que ustedes manejan, esto de el agua, un estuche de agua y otras monerías químicas. Lo que nos explicaste, Anaíd, es verdaderamente una cosa que hay que ponerle mucha atención. Se están acidificando los mares, ¿entendí bien? Sí. Por efecto de la captación del CO2. Y esto nos provoca, entre muchas otras cosas, el blanqueo de los arrecifes. ¿Qué es eso? ¿Qué es el blanqueo de los arrecifes? Pues lo que empieza es como a... Me gustaría como enseñar una foto, Yo si creo me que sí. permitiera. ¿Qué dicen Lilia y Lucy? ¿Qué dicen de la ¿Sí? posibilidad? Ok, gracias. Sí, tengo aquí, vaya, esta es una presentación que me invitó Lilia, bueno, nos invitó, pero la única que habló fue yo. Comparte pantalla. Compartir. Aquí está. Es que voy a enseñar la fotito esta. Vientos. No sé si ahí se pueda ver. Ahí está una Sí, presentación azul. está, ¿no? Bueno, pues Estás en la lámina 26. Sí, ¿Esa es pues la que me quieres? gustaría como poner la foto de qué significa blanqueamiento, ¿no? Eso es. Este es un arrecife, un coral saludable en el año 2014. Y entonces, cuando este se empieza a morir, pues se empieza a poner blanco, ¿no? Pues empieza, hay un intercambio con los iones carbonato y los iones de ácido carbónico que existe ahí, es un proceso químico que le sucede a estos corales y se empiezan a poner color blanco. Lo que hace es que ya no puedan estarse alimentando, ¿no? Eso es lo que les están haciendo, los están bloqueando, por así decirlo. Transcurre un tiempo y pues no se pueden alimentar, no pueden intercambiar nutrientes con nada. Y esta cosa, o sea, el proceso de acidificación de los mares lo que hace es matarlos, ¿no? Entonces, me gusta esta ilustración, vaya, aunque es muy fea y es bastante triste, es lo que les sucede, ¿no? Tenemos corales y arrecifes
vaya, vivos, sucede este proceso y después, pues ya, se mueren. ¿Y qué significa que se mueran? Pues ya están inservibles, ¿no? O sea, ya los peces que andaban por ahí viviendo, pues prácticamente pierden su hogar, ¿no? Qué barbaridad, está clarísima la foto, ¿no? Sí, sí. Eso sucede en Samoa Americana, pero supongo que en las playas mexicanas también sucede algo similar, ¿no? Y sucede algo similar también, ¿no? De hecho, no hemos encontrado mucha información respecto a eso, ¿no? Al menos no en el Golfo de México y en el de California. Pero vaya, aunado a eso, pues tenemos como yo le llamaría como el turismo furtivo, ¿no? Porque lo que hacen, pues es justamente, tienen una nula comprensión de que estos ecosistemas son tan importantes para mantener el equilibrio en el océano, que la gente va y toma estos botecitos en los que se van a ver los arrecifes, pero en realidad no saben lo que están haciendo, ¿no? Lo que están haciendo, pues es provocar pues que todos estos lugares que son ciudades en las que viven muchos seres vivos, pues se destruyan, ¿no? Que llegan y los chocan también, o sea, en fin, no, es más, no nada más tenemos el problema de la acidificación de los mares, sino de esta nula educación sustentable para el turismo también, ¿no? Me gustaría mostrar otra imagen. Claro que sí. Y Eh, mientras pasas la otra imagen, les pregunto a las dos, si ustedes conocen la laguna de Bacalar, Sí. sí, ¿no? la laguna de los 7 colores, una maravilla. Ya nada más le quedan 2. Hoy ya nada más le queda 1 o 2 colores, ¿no? Sí. Precisamente por lo que está diciendo Anaí. Bueno, cuéntanos, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, pues es Terópodo. una especie marina que es muy importante, que es parte del zooplancton que vive ahí en los mares. Y son terópodos o son como mini moluscos, por así decirlos, que se les conoce como mariposas de mar. Aquí se muestra una imagen, por ejemplo, se hizo un experimento en el que se muestra una imagen de este animalito a los 0 días, ¿no? Y se hizo una extrapolación, o sea, como dijeron, bueno, si ahorita el pH está a este valor, ¿no? Supongamos que es 8.2, que es el normal del océano. Pero pues ya llega como a unos 7.4 en el año 2100. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese animalito si hacemos el experimento en 45 días, ¿no? Vemos en 45 días si le vamos bajando el pH a esa muestra, ¿qué es lo que le va a pasar al caparazón del animalito? Pues fíjense que en la primera figura, pues tenemos al animalito normal, perfecto, en perfectas condiciones. Mientras el pH va bajando, pues vemos lo que le va sucediendo a su caparazón, ¿no? Primero se está poniendo blanco, que es algo que le sucede también a los corales y los arrecifes, se empieza a poner como blanco. Y después, pues empieza a deformar, ¿sale? Empieza a deformarse y al final, pues termina en algo que ya ni siquiera es un terópodo, ¿no? Ya no parece una mariposa de mar, sino parece, pues, un caparazón deformado. Ahora, imagínense si año con año esto es lo que le está sucediendo al océano. ¿Qué va a pasar con esas especies, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con las mariposas de mar? ¿Qué va a pasar con las almejas? ¿Qué va a pasar con los corales, con los arrecifes, con los cangrejos y todos estos animales que mantienen el equilibrio en el océano y que son tan importantes también, por ejemplo, para el consumo humano, ¿no? Esto dirías tú que es el efecto del proceso de la acidificación de los mares. Así es. Este es un ejemplo, la mariposa de mar. Sí. Pero me imagino que hay muchos otros ejemplos de cómo ya estamos golpeando a otras especies, ¿no? Así es. Platícanos de algunos otros. Por ejemplo, algo que también... Sí, cuéntalo de los mamíferos. Eso está súper interesante lo de... A ver, cuéntanos, Nesli. Sí. Bueno, pues esto es en escala microorganismos, pero también pues afecta a organismos como los mamíferos marinos que pues se comunican por sonidos, emiten sonidos en el agua, y cuando el pH del agua se haga más, bueno, se disminuya en aguas más ácidas, las frecuencias de sonido viajan a mayores distancias. Entonces lo que va a hacer
es que ahora la forma en la que se comuniquen puede pensarse que es positivo, ¿no? Porque va a llegar más lejos la frecuencia que emita alguna ballena o O los algún delfines, cachalote ¿no? para comunicarse con otro, pero en realidad, bueno, o sea, sí puede ser positivo, pero también el ruido que se hace por la industria militar o la industria petrolera o los barcos, también va a llegar más lejos y entonces va a perturbar los organismos, ¿no? Más fácil. O sea, se va a hacer como una caja de resonancia más Sí, porque agresiva disminuye para, el pH y no, hace que las frecuencias viajen más lejos. claro, y eso no nada más impacta en la comunicación de los mamíferos marinos, también en el bienestar de las otras especies, ¿no? Claro, sí. Bueno, su comunicación y también esto lo ocupan para aparearse o para buscar alimento, para orientarse, y pues es muy importante. Claro. Oye, ese dato es muy novedoso. Yo no, bueno, cuando Sí, menos sí, yo tampoco sabía. no lo sabíamos y sí resulta muy interesante. Es un efecto nocivo de la acidificación de los mares, ¿no? Sí, y La, bueno, otra parte que me gustaría comentar es pues que ya se piensa en cuál es la capacidad de absorción de CO2 que tiene el océano. O sea, porque sí puede ser un sumidero de océano, de dióxido de carbono, pero puede llegar a sobresaturarse. Y de hecho también hay zonas, en México tenemos una que es en el Golfo de California, en la región de las Grandes Islas. Esta zona se le conoce porque ocurre un proceso que se llama surgencias y en estas surgencias es donde asciende agua más profunda a la superficie. Pues esta zona ocurren surgencias todo el año y es una zona que tiene agua sobresaturada de dióxido de carbono. Entonces aquí ocurre lo contrario, no es que el océano esté ahí captando dióxido de carbono, sino que puede ser una fuente de dióxido de carbono a la oh, atmósfera. no me digas eso. Qué Sí, barbaridad. y eso puede, o sea, puede ocurrir en lugares donde esté sobresaturada el agua, puede ocurrir lo contrario, pues. Que el mar emita CO2. Sí, que no sea un sumidero, sino una fuente. Válgame Dios, eso sí es una desgracia, ¿no? Bueno, lo otro también era una desgracia, pero, Sí, sí, pero pero son efectos pues muy amplios y que afectan, pues así, a organismos desde pequeños hasta grandes y pues también o sea, de la atmósfera al océano y viceversa. eso ya se ha medido, Mesli. Sí, sí se ha medido. Bueno, lo vimos es un artículo del 2018 de un señor que se apellida Philly, o Feli, No, creo que es Philly, ¿no? Philip. Pero ¿y qué? Eso quiere decir que todo el tiempo ese mar está emitiendo CO2 o nada más a veces. A veces, sobre todo en invierno, cuando ocurren estas urgencias con mayor intensidad. Ajá. Surgencias. Sí, surgencias. Ese Esa palabra nunca la había oído. pues es un mecanismo donde ocurre eso. Es principalmente por el viento que sopla a lo largo de la superficie del mar y el viento, la fuerza del viento desplaza el agua superficial y esto por, digamos, compensación hace que el agua que esté más abajo ascienda, pero el agua que está más abajo pues va a tener nutrientes, va a tener agua más fría y metales y también dióxido de carbono que antes se había atrapado. Sí, alguna vez nos habían explicado que el mar está organizado así en diferentes capas, ¿no? Y Sí, entonces sí, los nutrientes también tienen su graduación, ¿no? Esto claro. está cambiando con el efecto de la captación del CO2. Anaí, ¿qué sabemos de eso? Los nutrientes. ¿Los nutrientes? Sí, la organización por capas de los nutrientes. O bueno, cualquiera de las dos que tenga alguna información al respecto. Pues, Mm, pues de los nutrientes yo no he sabido nada hasta ahorita. Yo no he leído nada hasta ahorita de eso, ¿no? Y tú eres la que... Pues poquito, bueno, lo que sucede con los nutrientes es que no pueden quedarse
pues en la superficie porque tienen un cierto peso, entonces hay bueno, se hunden. O también cuando los organismos mueren, pues se hunden y se remineralizan en el fondo y entonces ahí cambia su composición y se desprenden algunos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo. Pero Pero digamos, este proceso de acidificación que nos contabas, Anaí, o si tiene algo O que sea, ver. ¿tiene algo que impacto en ver? ¿qué impacto tiene, además del blanqueamiento de los arrecifes que ya nos mostraste y del efecto tan nocivo sobre estos seres? ¿Qué otra cosa puede haber con nutrientes o algún otro elemento? Pues con los nutrientes, hasta ahorita yo no sabría decir porque no nos habíamos planteado esa pregunta, ¿no? Como ver qué onda con los nutrientes, aunque es algo como que quizás sí tendríamos que ahondar, pero, por ejemplo, eso que acaba de mencionar sobre la profundidad, ¿no? Sobre las capas que hay en el océano, que están divididas por las profundidades, ¿no? Hasta donde yo entiendo, es que si nos vamos... vaya, este proceso de acidificación es tan preocupante porque ya ha llegado a la superficie. Las aguas más profundas naturalmente son más ácidas, naturalmente. Sin embargo, al hecho de que la superficie se haga más ácida, pues quiere decir que entonces las aguas que están a profundidades mayores todavía se van a hacer aún más ácidas. ¿Esto qué significa? Pues que muchos iones que a lo mejor andan ahí pueden reaccionar con los iones de ácido carbónico, los protones que están por ahí sueltos, dada la consecuencia de la acidificación. Entonces puede ser que pues a lo mejor algunos iones que se usan como nutrientes para algunos animales, como los iones nitrito, los iones sulfato, que son como pues, los más comunes o los que podríamos mencionar, ¿no? Que son los que más abundan, pues ahí podrían estar formando otro tipo de especies químicas, ¿no? Que hasta ahorita yo no sabría decir cuáles, así para no decir una mentira, pero yo pienso que sí, ¿no? O sea, mi feeling químico me dice que sí. O sea, que sí está, yo creo que esta captación de protones que puede haber por algunas otras especies iónicas que están en disolución por ahí, pues a lo mejor se atrapan con estos protones, forman otra cosa y no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Muy bien, sí. Esos feelings hay que hacerles caso. Sí. A ver, vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos una pregunta de Judith Martínez, una pregunta y un comentario. Nos dice, felicidades a las conferencistas por hacer difusión de este gran problema en los océanos. Y pregunta, ¿qué tanto se afecta la pesca de estos mamíferos como las ballenas en el desequilibrio de la captación de CO2? ¿Qué tanto se afecta la pesca? La pesca. Sí, De ballenas. de estos mamíferos, sí. Mm. Pues a lo mejor por lo que comentaste del sonido, ¿no? La Ya sí. comunicación, etcétera. ¿Qué tanto afecta la pesca a las ballenas? Pues, Ajá. pues sí, bueno, puede afectar mucho sobre todo si si el arte de pesca, o más bien se ocupa algo industrial, ¿no? Si llegas con un buque de pesca, pues el motor del barco, ese va a ser el sonido y es lo que va a perturbar en el océano. Se me ocurre esa. Bueno, esperamos que hayamos contestado a tu pregunta, Judith Martínez. Si no, vuelve a formularla, a ver si a lo mejor no la entendimos bien. Nayeli Romero nos dice, felicidades por mostrar estos temas que a veces uno no sabe y sería fabuloso que tuviera mayor divulgación. Pues, ¿por qué no le contestan a Nayeli Romero? ¿Por qué no le comentan su proyecto de divulgación? ¿Qué están haciendo? ¿Qué esfuerzos de divulgación están haciendo? ¿Hacia dónde están orientados? Ok. Pues algo que a nosotros nos llamó la atención
Digo, cada una por su lado tenemos sobrinas y sobrinos y son niños pequeños. Y empezamos a ver, pues, qué onda con los libros de educación básica y de educación media superior, ¿no? Pues para ver si ya están como, pues, actualizados conforme a la nueva escuela mexicana, que se supone que es una escuela humanista, que ya incluye la parte de educación sustentable. Y nos dimos cuenta de que no. O sea, los libros de educación básica de la SEP traen muy poca información con respecto a la educación sustentable. Y vaya, en la educación media superior, pues ni hablar, ¿no? Porque no hay una regulación de textos que se use, que sean oficiales para educación media superior. Y nos dimos cuenta que en ninguno, ¿verdad? En ninguno mencionaban sobre la acidificación de los océanos, no mencionaban absolutamente nada sobre la sobreproducción antropogénica del CO2, no se menciona ¿el qué? Eso sí. ¿Ese sí? Ah, bueno, creo que solamente en educación básica, ¿no? Porque en educación media superior yo recuerdo que no. En los libros de ecología y en el de biología. Tengo ahí un vago recuerdo que en esos no. Pero de acidificación oceánica no se menciona nada, ¿no? Y que estos libros pues se distribuyen a lo largo de la República Mexicana. Y a nosotros nos gustaría pues hacer una invitación mediante este trabajo pues a que se incluya la educación sustentable y que sea interseccional, ¿no? ¿Qué significa que sea interseccional? Pues que los conocimientos que se debe tener con respecto a este problema, pues tienen que estar relacionados con el contexto, ¿no? Por ejemplo, la gente o los niños que viven en la costa, va a ser muy diferente a lo que se le tenga que decir a los niños que viven en la ciudad, ¿no? Vaya, todos tenemos que saber lo mismo, tenemos responsabilidades compartidas, eso sí, pero pues quienes crecen bajo el contexto de la costa y quienes crecen bajo el contexto de la ciudad, pues vamos a tener problemas que son a veces diferentes, ¿no? El problema de la ciudad, por ejemplo, es que la escasez de agua, que se están secando los pozos y todo. En la costa también, pero tenemos el problema adicional, ¿no? Que es la sobreexplotación de los recursos en el océano, la acidificación del océano, y todos los demás problemas que tenemos ahí. Entonces, pues lo que nosotros queremos, pues es justo como que todo esto sea una invitación a que se incluya este tipo de información en todos los libros de educación básica, que existan talleres para, vaya, de divulgación y de educación para las personas en general, a toda la ciudadanía en la zona costera, y en la ciudad también, en las ciudades, ¿no? En la parte más centralizada, pero principalmente pues en la zona costera y que haya una educación también sustentable hacia el turismo. Entonces sí, pues justo vamos, o sea, queremos como ir hacia allá. Muy bien. Ya no vas a compartir ninguna imagen para quitar. No, ya, perdón. Vamos a Discúlpenme quitar. ya. Tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta de Yes HC que dice: ¿se podría decir que los nutrientes son degradados por los microorganismos heterótrofos? No, Órale. los nutrientes no, los nutrientes los ocupa el fitoplancton, o sea, los organismos autótrofos para producir la fotosíntesis. Los organismos heterótrofos de lo que se alimentan son del fitoplancton, o sea, de los consumidores, digo, de los productores primarios. Los nutrientes no los ocupan los organismos heterótrofos. Muy bien. Bueno, Judith Martínez ya nos reformula su pregunta. Dice: las ballenas, por su movimiento ascendente, mueven la concentración de nutrientes y modifica también la variación de pH. Al ser pescados indiscriminadamente, se está perdiendo este movimiento vertical y afectan al desarrollo del fitoplasma. Nos está bromeando. No, bueno, yo diría que si las ballenas pueden, bueno, al hacer un movimiento ascendente mueven los nutrientes, sería una cantidad, pues, nada significativa, ¿no? Ahí lo que mueve, o sea, lo que mueve el océano son los vientos y las corrientes, no las ballenas. Digamos, el pH tampoco se modificaría con este. No, y bueno, y el fitoplasma no, ese no es fitoplasma, es fitoplancton. Eso es. Fitoplasma, yo no sé qué es.
No. Bueno, a lo mejor nos tiene que volver a aclarar, Judith. No, a lo mejor Me nosotros tiene muy no sabemos, entregada. ¿no? Quizás, pues ella es más experta, bueno, en el caso del estudio de estas especies, ¿no? A lo mejor bajo cierto rango, vaya, la química del mar es, bueno, ¿no? Complejísima. O sea, tenemos ahí constante intercambio de electrones en un montón de lados. O sea, hay un equilibrio constante de transferencia de electrones, de intercambio de electrones. Por ejemplo, puede ser que momentáneamente se forme a lo mejor lo que yo entiendo, o sea, así como otra vez mi feeling químico, ¿no? Lo que yo entiendo es que a lo mejor está diciendo que este movimiento que existe, ¿no? Que provoca la ballena a su alrededor, puede ser que a su alrededor, pues exista a lo mejor esta energía cinética que permita, no sé por así decirlo, que permita que exista ahí un intercambio de protones de forma momentánea, ¿no? Que forme esto, pues esta reacción que haga que el pH baje, ¿no? Por alrededor de la ballena. Yo creo, o sea, esto es como más bien punto de vista personal, que tomar o sacar un elemento que mantiene un equilibrio en algún lugar, pues siempre va a tener una consecuencia, ¿no? Siempre va a tener una consecuencia y entre más se haga, pues la consecuencia pues va a ser como una serie de reacciones ahí, ¿no? O sea, cuando se haga a gran medida, pues seguramente va a haber una consecuencia muy grave, ¿no? Que es lo que sucede con la sobreexplotación de especies o de recursos naturales, ¿no? Lo que está sucediendo ahora con el agua en la República Mexicana, pues es prácticamente y mayoritariamente por eso. Muy bien. Estamos en la recta final de esta emisión, pero nos ha llegado otra pregunta que dice que hablando de la salinidad, si esta es diferente en cada océano y si es diferente, ¿por qué? ¿Qué pueden comentar al respecto de la salinidad? Pues bueno, la salinidad globalmente tiene una cierta distribución que que se controla principalmente por dos procesos, que es la evaporación y la precipitación. En lugares donde tiende a llover más, la salinidad disminuye, y en lugares donde la evaporación excede a la precipitación, pues la salinidad aumenta. Y pues se mantiene constante, digamos, en un rango casi en todo el océano, pero será como de los 34 a 36. Se mide en UPS o en unidades prácticas de salinidad, o solo así, esa unidad de salinidad, como de 34 a 36. No sé, se me ocurre que también varía en lugares donde hay cerca ríos, lagunas costeras, o sea, cerca de la costa, también ahí hay variaciones. Y pues sí. En general, ¿no? Ajá, sí, en general. Pues eso. O sea, sí. Muy bien. Bueno, vamos cerrando la emisión. Les recuerdo a nuestros escuchas que hemos estado platicando con la doctora Anaí Flores, con la maestra Metzli Romero, y que nos han ilustrado acerca de su proyecto de divulgación que se llama El Océano, un estuche de agua y otras monerías químicas. Pero antes de que ustedes comenten su mensaje de salida, le doy paso a lo que comenta la doctora Patricia Ramírez Romero de la UAM Iztapalapa, que es una eminencia científica, que siempre la saludamos con mucho cariño. ¿Y qué nos dice? Les comparto lo que dice un artículo respecto a las ballenas y el CC. Marine Biologist, déjame ponerme los lentes. Los biólogos marinos recientemente han descubierto que las ballenas, especialmente las ballenas grandes, juegan un papel significativo en capturar carbón de la atmósfera. Los autores son Roman y colaboradores. Es un artículo
de 2014 y la doctora nos manda la cita. Entonces les vamos a hacer llegar la cita para que tomen en Muchas cuenta gracias. Muchas este, gracias, doctora Patricia. este interesante trabajo de 2014. Supongo que ya después de allá para acá ya se han ratificado o rectificado estas observaciones. Gracias, Patricia. Un saludo muy cariñoso de nuestra parte. Bien, vamos a cerrar entonces la emisión. Mesli y Anaí han sido ustedes muy generosas de participar con nosotros en este conversatorio de Tan Claro como el Agua. Han puesto sobre la mesa un fenómeno que yo creo que se conoce poco y que es de un enorme riesgo para el futuro de la humanidad, y que ustedes están haciendo un trabajo muy importante en la parte divulgativa de este fenómeno. Entonces, les agradecemos mucho su presencia y les pediríamos que le mandaran a nuestra audiencia un mensaje final de cierre de esta emisión. Ahora empezamos contigo, Mesli. Pues bueno, yo espero que pronto podamos concluir este trabajo, que tenemos ahí revistas de divulgación en las que quisiéramos mandarlo para ver si nos logran publicar, y pues llegar también a gente como, a alumnos sobre todo de prepa, secundaria y primaria, para pues también platicar con los alumnos que son más pequeños. Y pues nada, y ya, gracias por la invitación, espero que pues no haberlos aburrido, y pues ya, gracias. Hombre, que va a todo lo contrario. Anaíd, ¿qué nos dices de Híjole, salida? pues muchas gracias por su tiempo, por estar aquí escuchando esta plática tan aburridísima. Pero yo creo que algo que sí tenemos que conocer, hay que preservar la voz del cuidado de nuestro planeta Tierra, ¿no? Y digo nuestro porque todos estamos aquí y estamos rodeadas y rodeados de todas estas bellezas que realmente no estamos valorando como debería de ser, ¿no? Y que este mensaje debería llegar también, debería hacerse llegar a las niñas y los niños, ¿no? Porque las niñas y los niños, yo creo que a veces estos trabajos de divulgación pues van como por acá, ¿no? A lo mejor a la gente adulta, pero a los niños hay que enseñarles desde pequeñitos que tienen que aprender a cuidar el lugar en el que viven, ¿no? Al lugar al que van, siempre hay que tratarlo con respeto, así como tratan con respeto su cuerpo y a quienes les rodean, pues también tienen que hacerlo con el ecosistema que les rodea, con los animales, con las plantas, con el agua, con el océano, a todos los lugares en los que vayan. Entonces, pues esperemos que algún día, si alguien nos invita a un taller para niños, pues estaríamos súper encantadas. Entonces, por si hay alguien nos ve y quiere invitarnos. Ya hemos dado talleres para niños, o sea, tampoco es como que una o dos veces, pero nos encanta trabajar con ellos porque realmente son en quienes va a recaer el futuro de este lugar. Entonces, pues ya las está oyendo Lilia Naya y Lucy Miguel y seguramente las van a convocar. Doctora Anaíd Flores, maestra Mesli Romero, muchas gracias por comparecer en este conversatorio de Tan Claro como el Agua. Creo que los esfuerzos que están haciendo los profesionales que abordan los graves problemas del agua en el mundo entero tienen que ser enriquecidos con el esfuerzo de divulgación que profesionales como ustedes hacen. Creo que es el puente que lleva la ciencia a la sala de las casas, es una herramienta muy importante para que se empiece a valorar de otra manera, sobre todo en nuestro país, la importancia que tiene la ciencia básica, en el bienestar de las personas, en la viabilidad de los países y en la riqueza y bienestar de la población. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas Gracias. gracias, doctor Javier. Gracias, Lilia, y gracias, Lucy. Y gracias a todos por vernos y por sus preguntas. Y agradecemos también a nuestros escuchas, quienes nos han visto, quienes han permanecido con nosotros en esta emisión. Les agradecemos mucho su interés y su compromiso con estos temas. Agradezco mucho a Lucy Miguel y a Lilia Naya el esfuerzo en la producción de estos programas. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes a las 7 de la noche en una emisión más de los conversatorios de Tan Claro como el Agua, auspiciados por el Museo Gota de Agua. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.